Buenos días amigos y suscriptores del canal. Hoy vamos a hacer un vídeo más sobre el protocolo de iPhone. Ya que muchos colegas recién están empezando a reparar lo que es Android, les quiero familiarizar con el protocolo de iPhone para que ustedes puedan reparar cuando les llega un equipo por fallas de carga, falla de táctil, falla del backlight, falla de imagen, falla de vibrador, de audio, de sync, de cámara y de otras cosas mucho más. Todo eso yo lo voy a estar explicando en el canal. Espero que realmente puedan comprender todo el proceso que les voy a explicar. Ya sabemos que para nosotros aprender y reparar lo que es el iPhone, se necesita un poco más de conocimiento en lo que es Android, para que así el proceso de iPhone se te haga más fácil. Ya sé que para reparar o diagnosticar un iPhone es algo complejo, pero de todas maneras yo voy a poner de mi parte para que ustedes puedan comprender lo mejor posible. Vemos que este es el proceso de carga. Nos vamos a ir a la teoría protocolo de carga. Para esto nos vamos a ir a un doctest. ¿Qué es un doctest? Es un instrumento que nos va a permitir hacer mediciones de 8 líneas, de 8 canales que están en el puerto del conector de carga, como el circuito Tristar, el circuito Transistor y el circuito Tigris. Estos tres circuitos nos va a permitir lo que es la carga. ¿Qué pasaría si uno de ellos falla? Obviamente fallaría lo que es el sistema de carga. Para esto nos va a servir. Podemos nosotros medirlos con un multímetro en escala de impedancia, podemos anotar las señales de referencia o podemos armar una SMB, una Smartbox, para así ver el consumo de cada línea. Vemos que cada línea, cada canal cumple una distinta función. Y para esto le quiero hacer saber que realmente es algo sencillo y que el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus viene a ser similar este proceso. Vemos que este es el puerto de un iPhone. Vemos que va a tener 8 líneas. La línea 1 es la identificación o control. La línea 2 es un canal negativo. La línea 3 es otro canal negativo. La línea 4 es el power battery, el voltaje de la batería. La línea 5 es la identificación y control. La línea 6 y 7 es canal negativo. Diré, la línea 6 es canal negativo y la línea 7 es canal positivo. Y la línea 8 es tierra. Una vez sabiendo esto, nosotros podemos hacer las siguientes mediciones. Tenemos que hacer las mediciones, la línea identificación de control, la línea 1 y 5, la línea 4 y las líneas de canal positivo. Para esto saber realmente si realmente no haya consumos, no haya cortos y realmente para qué nos va a servir esto, para hacer estos procesos. Vemos que la línea 8 es tierra, la línea 7 y 6 son líneas de canal positivo y negativo, líneas 6 y 7 son líneas de canal positivo y negativo. Va a lo que es de frente al Tristar. Si el canal 6 y 7 consume, da un consumo sin estar el equipo encendido o darle el botón de power, el equipo consume, podemos dudar que este Tristar está fallando. Vemos si que el 5 también consume, va a la línea del Tristar. Vemos que si la línea 4 consume, va a través de un transistor y del Tigris, porque la línea 4 es la línea de 5 voltios, la línea de carga. Y vemos que la línea 4 es la línea Power Battery. Y vemos que la línea 2 y 3 es la línea canal negativo y canal positivo. Y esto va al Tristar. Y la línea 1 es el ACC2. La línea 1 es la identificación o control. Y podemos analizar todo este proceso midiendo solo con el multímetro o con la Smartbox. Ya haré un proceso de cómo realizar esta herramienta y las mediciones correctas a seguir. Pero nosotros nos podemos ayudar con un multímetro y desarmando el equipo y medir ciertos voltajes. Vamos a ver un poquito el proceso de carga. El proceso de carga es algo sencillo y didáctico que debemos, todo técnico que debemos aprender a realizar. Vemos que la línea B-Charge, la línea de 5 voltios, va a pasar por un circuito de protección. A través del circuito de protección va a pasar por semiconductores y va a llegar al circuito controlador de carga.
Después del circuito de controlador de carga va a llegar hacia un LDO y hacia un LDO va a pasar sobre estos contactos, sobre estos dispositivos SMD y va a retornar a través del conector de la batería. Así va a ser el sencillo, básico proceso de carga. Y para esto nos vamos a ir a algo más apropiado. Tics cuando realmente sufre o tengas un problema de carga. Si tu iPhone no carga y fue descartada su falla, podemos revisar lo que es el flash, el cable USB y la batería. Pero aún persistentes las fallas son síntomas que está fallando los componentes de carga, como el Tristar y el IC de carga. ¿Qué es el Tristar? El Tristar es un circuito de protector, maneja líneas de protección, líneas de datos y todo eso. Vemos que es probablemente que su equipo presente los siguientes síntomas o comportamientos por su uso de cables alternativos, fallas por altos voltajes, equipo cargando y se apagó y no encendió más, no reconoce cables, no reconoce por un lado, muestra porcentaje errado o variable. Sabemos que cuando muestra un porcentaje errado o variable puede ser falla de la línea SWI. Vemos que no permite. ¿Dónde se va a ubicar esta línea SWI? Fácilmente se encuentra en el intermedio del conector de la batería. Vemos que esta es la línea tierra, línea PVBAT y la línea SWI. ¿Qué pasa si esta línea falla? Puede dar error de porcentaje de batería o no muestra el porcentaje de la batería. Vemos que se descarga rápidamente en pocas horas y aunque se pruebe con otra batería, nuevamente se queda en el logo de la manzana o se reinicia. ¿Por qué se queda en el logo de la manzana o se reinicia? Porque estos circuitos controladores de carga van a manejar líneas como las líneas del gestor de arranque, del bus o del puerto JTAG. Y para esto, si estos circuitos suelen a fallar, da probablemente que se queda en el logo de la manzana. Y probablemente nosotros podemos deducir que tenemos que flashearlo u otras cosas. Y es un error. Porque a veces cuando estos circuitos fallan, da error de manzana y se reinicia constantemente. Porque estos circuitos manejan las líneas, estas líneas que realmente adquieren para esta falla. Vemos que de ser así, va a requerir la sustitución del ICU2, que es el Tristar. El proceso de sustitución de este chip tarda a 2 a 3 horas. Entre pruebas a realizar, rendimiento y carga y descarga del equipo. Para hacer el proceso de reparar el U2, tenemos primero que ver alimentaciones, líneas de comunicación, medir el Tristar, medir lo que es los transistores, el proceso del conector, que no haya cortos, dispositivo de SMD, ver todo esto, trabajar con planos esquemáticos y todo esto. Ya que una vez nos familiaricemos, vamos a hacer la reparación más rápida, más eficiente, pero para eso ustedes tienen que saber realmente interpretar lo que es el plano esquemático. Yo con mi experiencia les voy a enseñar realmente cómo nosotros debemos interpretar de manera básica y sencilla para nosotros poder reparar cualquier equipo por falla de reparación de carga. Para esto ustedes me tienen que acompañar y no cortar el vídeo, no saltearse, sino estar ahí y anotando con un cuaderno qué procedimiento debemos seguir. Vemos que este es un procedimiento de la placa. Vemos que estos son circuitos de circuito transistor y circuitos de Tigris. Estos circuitos son que maneja la carga. Vemos que líneas de alimentación, líneas que van realmente a lo que es al Tigris, va la línea PVSC-MAIN, la línea primaria de este equipo iPhone. Va a través de una línea, a través de un dispositivo que es un inductor de una bobina, y a su otro contacto va a otra línea, que es una línea del transistor. Vemos todo este proceso y vamos a seguir las medidas correspondientes a seguir. A la hora que nosotros conectamos
el cargador llega a 5 voltios a estos contactos. Llega a este punto de test point. Llega a este punto de test point. Y pasa por este condensador. Por estos dos condensadores. Y pasa por este nuevo condensador. Vemos que su capacitancia es de 200 picofaradios. Este condensador pequeño es de 56 picofaradios. Y su capacitancia de este es de un microfaradio. Para esto nosotros vamos a seguir midiendo. Vamos que toda esta línea va recorrido a estos condensadores. Y ahí entra a unos vals del Tigris. Tigris, circuito que maneja las líneas de control, las líneas de protección. Hace un proceso, un recorrido y tiene comunicación con este transistor. Sabemos que un transistor tiene 3 canales. La línea que es drain, drenaje, la línea gate y la línea source. Estas líneas nos va a permitir a lo que es realmente líneas de conmutación, líneas de interruptor. Para eso tenemos que tener presente realmente cómo trabaja un transistor. Si nosotros no sabemos cómo trabaja un transistor, jamás podemos hacer las siguientes medidas. Sabemos que la línea source es la línea de entrada, líneas de alimentación, y esta es la línea drain. Línea drain, línea de drenaje. Tiene comunicación de esta línea hasta el Tigris por estos vals, a través de unos condensadores, de unos semiconductores. Debemos medir estos semiconductores. Si midiendo estos capacitores voy a saber que la línea drain de este transistor está en buen estado. Tenemos que medir la línea GAT o gate, que le dicen, ¿no? Tenemos que medir a través de este PAX, de estaño, para ver la comunicación del transistor hasta el Tigris. Igualmente debemos medir todos estos voltajes sencillos, voltajes y comunicación de estos circuitos. Es algo sencillo y didáctico que nosotros debemos hacer. Ya no quiero ir tanto extendido, nos vamos a ir rápidamente a un plano esquemático y quiero que me entiendan. Vamos a ir a lo que es el Tristar y es bueno nosotros poder interpretar un plano esquemático. Ya sé que estamos en el proceso de carga, pero nosotros hay que saber pensar, medir e interpretar un plano esquemático básico, sea cualquier circuito. Sabemos que este es un circuito del speaker, de lo que es el altavoz. Vemos que este es el strobe driver. Este circuito, ¿para qué nos va a servir? Este circuito es para lo que es el flash. ¿Y por qué voy a saber que es del flash? Fácil y sencillo. Este circuito strobe driver, el strobe driver es un circuito controlador que maneja líneas básicas como el TH, lo que es el sensor de lo que es la temperatura, va a través de una resistencia variable y una resistencia de 10 kiloohmios, a través de un voltaje de alimentación de 9 voltios que recibe en el terminal 8 de la línea voltaje corriente continua. Es una línea de alimentación para que este circuito LED strobe pueda trabajar. Vemos que va a tener líneas de señal a través de una línea tierra. Esta línea tierra entra a la vez a través de un diodo de protección que va a tener una barrera. Y así puede trabajar nuestro circuito LED strobe driver. ¿Por qué dice la línea Q? La línea Q dice porque la línea va a través de un diodo y debemos seguir todo este proceso. No lo quiero marear tanto, pero vamos a explicar un poquito de este circuito. Este circuito tiene entradas. Cuando ustedes vean líneas subrayadas de color negro, va a ser la alimentación de este circuito. Líneas IN se va a alimentar con la línea PB-VCC-MAI, línea de 4 voltios. En cambio, acá es de un circuito, puede ser de un circuito electrónico como la computadora u otros procesos, pero ahorita estamos hablando de iPhone.
En ese circuito anterior recibe una limitación de 9 voltios. En iPhone recibe una limitación de 4 voltios. Vemos que va a tener una línea SW que va a través de una bobina. La bobina es un inductor, hace lo que es el switcheo a través de una limitación de 4 voltios. A la vez de colapsar, esta línea LED va a aumentar. En sus salidas va a ser las líneas A3, B3 y C3, la línea out. Y va a tener lo que es el bus out, ya la línea, ya el voltaje ya elevado a través de estos semiconductores, que su capacitancia son de 10 microfaradios. Vemos que esta línea va a tener lo que es la LED 1 y LED 2, líneas también que son de voltaje. Líneas de voltaje, strobe driver, líneas de lo que es el flash, y vemos que a través va condensadores en paralelo. Vemos que también esta línea es TEN, línea de temperatura, que va a través de una resistencia NTC. Esta resistencia es variable. Al aumentar lo que es la temperatura, esta resistencia va a variar. El ohmiaje va a variar. Para eso tenemos que saber cómo trabaja lo que es el proceso de temperatura. Todo ese proceso ya hice en mis anteriores videos. Vemos que va a tener una línea de control, una línea de habilitador, que es el enable. Va a través a un amplificador, la línea amplificador, que viene a ser la CPU. Esta línea va a través de la CPU. Vemos que va a tener otra línea que es el EN LED Strobe para la línea RCAM. Y estas líneas ya son líneas de comunicación, líneas IOC, líneas serial, comunicación serial, que va a través de una resistencia de 2,2K y entre otras cosas más. Y vemos que todo circuito, ¿para qué les toqué este tema? Todo circuito, cualquier circuito, va a tener una alimentación. Una alimentación para que este circuito pueda trabajar. Va a tener una línea de comunicación que le va a mandar la CPU. Va a tener una salida de voltaje para alimentar cierto periférico. Y en este caso va a tener una línea de sensado de temperatura. Y bueno, muchachones, así va a consistir todo este proceso. El Tristar es una línea, es un circuito de carga que podemos ver que maneja lo que es varias líneas. Quiero hacerle entre paréntesis que estas líneas pueden ser ACC1 y ACC2. Vemos que, en los planos esquemáticos el U1700 se reconoce como circuito Tristar en el plano esquemático. Podemos chequear todas estas líneas a través con un multímetro. Podemos chequear todas estas partes, estos voltajes que deben estar presentes a la hora de nosotros medir. Bueno, muchachones, a la hora que nosotros midamos un Tristar, tenemos que seguir chequear los siguientes voltajes. Para que este Tristar o el U1700 pueda trabajar correctamente, necesita 3 voltajes básicas de alimentación. La línea que se va a llamar la línea PP3B0, un voltaje de 3 voltios que va a través de estos semiconductores. Estos semiconductores no pueden estar en fuga, porque si estuvieran en fuga diera un voltaje menor a 3 voltios. Por eso debemos de medir las capacitancias e impedancias de estos semiconductores. Se va a alimentar con un voltaje de 3 voltios, se va a alimentar con un voltaje de 1.8 voltios y con un voltaje de 3.3 voltios. Claro, esos 3 voltajes van a estar requeridos para que este circuito controlador pueda trabajar. Vemos que este es un voltaje de 1.8 voltios que va a una línea SDRAM a través de un condensador en paralelo. Y vemos que este es un circuito, esta es una línea PP3B3 voltios que va a través de una línea ACC Power. Y este voltaje
por dónde recurre este voltaje. Vamos a ver que este plano esquemático nos dice que va a través de un circuito. Este circuito, más parecido como un LDO, su mismo nombre lo dice, L de load, D de driver y O de out, salida del voltaje ya regulado. Vamos a ver que esto es un circuito regulador que va a necesitar una alimentación igualmente que el Tristar. La alimentación se llama PPVCCMI. Va a tener una línea de salida, una línea ya regulada, que va a ser la línea ACCC Power. Esta línea, este voltaje ya fue regulado por este LDO y este voltaje va a alimentar a este circuito Tristar. Para esto, para que todo esto se haga posible, va a necesitar una línea de control a través de una línea que se va a dar PMU, TO, ACC, SW. Y va a tener una línea de TEC. Y bueno, muchachones, entonces, ¿quién manda este voltaje de alimentación? Va a mandar la línea, este circuito LDO. ¿Qué pasaría si este LDO, este circuito controlador, estuviese fallando? Este voltaje jamás se daría a este Tristar y este Tristar jamás trabajaría. Por eso nosotros debemos medir antes, medir el circuito o dispositivo antes del Tristar. Si ya sabemos que si este voltaje no esté presente, el Tristar y el circuito jamás va a cargar. Tenemos que seguir todo este proceso. Vemos que todo esto son líneas de comunicación. Vemos que líneas Tristar DT, línea de detección, va a tener una línea de reset de 1.8 voltios. Va a tener líneas que manda la PMU, que es el OVP, es un voltaje de protección que nosotros debemos medir. Líneas I2C, líneas bus de comunicación, que manda la CPIO. Y tenemos que ver todas estas líneas, las líneas JTAG. ¿Por qué le dije que a veces el equipo, porque a veces falla el Tristar? Porque a veces falla el Tristar y a veces el equipo se queda en el logo. O se reinicia constantemente, porque estas líneas trabajan con líneas o puertos JTAG, líneas UART y otras líneas. Y también otras líneas que se llaman llamar PMU USB Brick. Debemos saber las siguientes mediciones a seguir. Nosotros, para saber que el UART trabaja bidireccional. Es un duplexor, trabaja como un duplexor que maneja las líneas TX y RX para transmitir y recibir comunicación constante de un circuito a otro circuito. Vemos que esta línea se hace presente en el BB, que suele ser el baseband. Tenemos que chequear lo que es el JTAG. El JTAG es el puerto de entrada de un pendriver. En este caso es una línea que entra al circuito Tristar. Pero tenemos que saber que esta línea no va a alterar lo que es la carga. Lo que no va a alterar lo que es la carga son estos casos. Vemos que nosotros básicamente tenemos que revisar estas tres alimentaciones, revisar las líneas de datos positivos, datos negativos y salidas y entradas de este circuito y revisar las líneas de comunicación que manda la CPU, que es la SDA y la SCL, y líneas de detección, líneas Tristar de detección. Todo esto debemos seguir. Es algo sencillo, no lo quiero marear, pero vamos a ir a una breve explicación. Vamos a ir a lo que es el Tigris, circuito controlador. Vemos que el Tigris, acá este plano esquemático dice que este plano esquemático contiene lo que es el circuito Tigris y el circuito del vibrador, de lo que es el audio. Circuito y vibrador, líneas, todo circuito va a manejar línea de alimentación, que maneja la línea PPVBAT de 4 voltios, líneas de comunicación con la CPU, para habilitar y controlar este circuito, líneas SDA y líneas SDL, líneas de control de EN, líneas de entradas, líneas de comunicación con el Tigris, y vemos que va a tener una línea salida de voltaje, y esta parte
ya son voltajes ya regulados que este circuito ya trabajó, que ya realizó. Para eso nosotros tenemos que hacer todas estas mediciones a seguir. Igualmente, nos vamos a seguir acá. ¿Realmente qué debemos seguir? Líneas de alimentación. Líneas de alimentación del Tigris, que puede ser realmente la línea. Debemos diagnosticar los voltajes del Tigris. Vamos a chequear lo que es la línea VCC-MAI. Debemos chequear lo que es la línea PPV-BAT. Y debemos chequear todos los condensadores, bobinas e interruptores, transistores, resistencias que está a través de estas líneas. Debemos revisar lo que es un voltaje que siempre va a estar presente para alimentar nuestros tristar, que es el voltaje de 1.8 voltios, 1.8 alwise, que va a través de esta resistencia y este capacitor. También tenemos que revisar la línea de voltaje de USB que manda el cargador, que son de 5 voltios. Esta es la entrada del tristar, y el buck ya son las salidas ya reguladas de este tristar. Vemos que también debemos revisar lo que es la línea muy importante, que es la línea Tigris Bus Detect. Esta línea nos va a permitir cuando realmente entra los 5 voltios o no entra los 5 voltios. Esta línea nos va a permitir cuando el conector o el cargador está conectado. Debo revisar todas estas líneas. Y sin más preámbulo, es algo sencillo, espero que realmente hayan comprendido. Y terminando, ahora vamos a ir al conector. Vamos a hacer que el conector va a tener lo que es la línea de carga, la línea de audio y otras líneas que van a estar pendientes. Vamos a ver que esta parte son líneas del altavoz, voltaje sensado del altavoz. Vemos que esta línea es del vibrador. Vemos que estas son líneas de control del Hexi, que va a través de la línea APTO. Vemos que estas líneas son, normalmente todas estas líneas son del códec de audio, línea del auricular, líneas de lo que es el micrófono, línea de lo que es el altavoz. Todo este sector es del audio. Acá vemos la línea del mic, es del audio también. Todo este sector es del audio. De la línea 21 hasta la línea 1 es del audio. Vemos que la línea BB del baseband son líneas de comunicación hacia la GPIO del procesador. Vemos que debe haber un voltaje de limitación de 2.7 voltios. Pero realmente a nosotros nos estamos enfocados a lo que es la carga. Tenemos que revisar en este conector primeramente la línea más interesante para que se haga la carga, que va a ser la línea de 5 voltios que entra en el pin 39 y en el pin 40. Debemos revisar la línea Tristar Detect para saber si realmente el equipo está realizando o está recibiendo una carga. Y también debemos recibir lo que son las líneas de comunicación del Tristar, que son del conector positivo, de la conexión positiva y conexión negativa. Debemos revisar lo que es toda alimentación de lo que es el Tristar, como esta línea que es el Tristar ASC2, y ver lo que es realmente estos 5 voltios presentes. Todo esto debemos seguir. Y bueno, muchachones, realmente espero que hayan comprendido, no los haya mareado todo este procedimiento que debemos seguir. Y para hacer un poquito más sencillo esto, realmente, ¿qué no nos interesa en este conector? Lo que nos va a interesar en este conector son estas 5 o 7 mediciones a seguir.
medir estos dos voltajes, estas dos líneas de 5 voltios que manda el cargador, medir línea de detección del TRISTAR, líneas de conexión negativa y positiva que manda el TRISTAR, líneas de alimentación del TRISTAR y una línea que nos va a interesar para que también tenga lo que es la alimentación, que es esta línea de acá, línea TRISTAR ACC1. Debemos revisar la línea ACC1 y la línea ACC2. Estas líneas son muy importantes para que realmente pueda que el equipo cargue. Y bueno, muchachones, ya les expliqué un poquito sobre el proceso de carga. Espero que realmente hayan entendido y realmente el vídeo haya sido realmente corto. Espero que puedan emplear todo esto que les estoy aportando realmente. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir a sus demás colegas sobre este pequeño curso que les estoy impartiendo. Bueno, muchachones, eso fue todo. Muchas gracias.